preciosa noche. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos creen que tienen un Dios poderoso? Un Dios que hace milagros. Es noche de milagros. Es noche en la cual tú y yo venimos por algo diferente. Venimos para que nuestra vida sea transicionada y cambiada. Así que, mi hermano, ahí donde tú te encuentras en esta hora, déjame decirte, Dios tiene un milagro para tu vida. Y si tú lo puedes creer, pues alábale. La Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabado sea el Señor. Es un privilegio y es una bendición muy grande estar en esta noche, en este lugar. No me lo esperaba, era la realidad. Pero no estaba en mis planes, pero estaba en los planes del Dios Todopoderoso. Y si está en sus planes, déjame decirte que todo es bien. Así que en esta noche, antes de iniciar, me gustaría estar saludando a toda la congregación, pero de igual manera a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Alcen sus manitos, queremos conocerlo, queremos darle una fuerte bienvenida, bienvenida. Bienvenido, mi hermano, bienvenida. Ustedes les pueden dar un fuerte aplauso a estas personas en esta noche que han venido, que se han esforzado por estar en este lugar. Amén. Noche de milagro. Noche donde Dios va a hacer algo en respuesta a lo que estamos pidiendo. Así que vamos a estar compartiendo rápidamente la palabra de Dios en el libro de Isaías 55, capítulo 55, versículo 6. La palabra de Dios nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sé que en esta noche tú la vas a estar respaldando. Noche de milagros. Milagros. ¿Cuántos he preguntado aquí? Y les hago la pregunta nuevamente: ¿cuántos necesitan un milagro? Creo que todos aquí, la mayoría, estamos anhelando un milagro. Por eso estamos aquí en esta noche, ¿cierto? Es el afán muchas veces, o el desespero, la ansiedad de buscar un milagro. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero para qué es un milagro o qué es un milagro? Hay muchas, digamos, definiciones, pero yo tomé una en particular. Dice, es el suceso relacionado cuando estamos afrontando o viviendo un problema, el cual no tiene solución natural. Y es allí donde interviene el poder sobrenatural de Dios, haciendo lo que era imposible para nuestra vida. Hace lo imposible posible. Amén. Así que esta noche me gustaría estar compartiendo una historia en la palabra de Dios. Una historia que quizás nos vamos a sentir identificados por ella. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 4, una historia muy conocida por todos nosotros. Juan capítulo 4, en el versículo 46. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 52. Dice la palabra de Dios: entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. En Capernaum, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, ¿no creerán? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Entonces, hijo muera, puedes irte tú, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora
en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Amén. La historia de este hombre, una historia donde comúnmente nos puede ocurrir algo que no nos esperábamos, algo inesperado, algo que muchas veces quizás nadie se espera, una enfermedad. Usted nunca se va a esperar una enfermedad, ¿cierto? Al contrario, estamos bien, no sucede nada. Ni siquiera nos imaginamos que nos va a suceder. A este hombre le sucede, pero no a él, sino a su hijo. Dice la Biblia que este era un oficial, un noble del ejército. Decían que era del rey, podía ser de Herodes Antipas. Hacía parte de ese reinado. Entonces podemos decir que este hombre estaba muy bien, tanto económicamente como en una posición social. Pero sucede y acontece que este hombre tampoco era exento de que le sucediera lo que le estaba sucediendo. Porque muchas veces podemos tener recursos y dinero, pero eso no nos va a hacer exento de que vayamos a afrontar un problema. Eso fue lo que le sucedió a este hombre. Podía haber tenido todos los recursos, todo el dinero, pero a la final le sucedió algo malo. Pero es allí donde él toma una decisión. Su hijo está a punto de morir. La Biblia no nos muestra, nos señala que quizás ese podía haber sido su único hijo. Pero podía ser así. Era su único hijo. Vamos a ponerlo así. Y tenía que esforzarse. Porque quizás gastó mucho dinero en la medicina natural. Quizás gastó mucho dinero en especialistas. Pero no pudo conseguir una solución. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas, donde quizás uno de nosotros siempre estamos afanados y quizás lo primero que buscamos es tratar de solucionar todas las cosas o problemas que tengamos con nuestros propios medios. Y es allí donde a veces nuestra fuerza y nuestro esfuerzo no alcanza a llegar. Esto fue lo que le sucedió a este hombre. Cuando ya no vio solución, escuchó hablar de Jesús. La Biblia nos enseña en capítulos anteriores que ya él había hecho un milagro de convertir el agua en vino en una fiesta en Jerusalén. Ellos ya entendían, ya él sabía de pronto que Jesús era el que podía sanar a su hijo. Pero Jesús en ese momento quizás no había hecho un milagro de sanidad. Y es allí donde este hombre se esfuerza y dice: es hora de que yo vaya, busque la sanidad de mi hijo, o me quede aquí sentado a esperar a que mi hijo se muera. Y es ahí donde voy a entrar al primer punto. Es el moverse a buscar tu milagro. No podrás quedarse ahí sentado y esperar que te solucionen las cosas. No, muchas veces tenemos que levantarnos y buscar el milagro. Es donde tenemos que esforzarnos en Dios y empezar a ver que Él es la única solución para nuestra vida y es la única solución para poder ejercer el milagro. Amén. Él es el único que lo puede hacer. No somos nosotros. Este hombre lo entendió, a pesar de que tenía tantas riquezas. No pudo solucionar su problema, pero tenía que ir al que le iba a solucionar su problema. Y ese es Cristo Jesús. Y ese mismo Cristo Jesús, el que te estoy predicando en esta noche, y es el mismo que también puede solucionar tu problema de tu casa, la necesidad que estás viviendo, el milagro que estás anhelando. Alabado sea el Señor en esta noche. Él está en este lugar. Y así somos como este hombre muchas veces. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que caminar directamente al que tiene la solución. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como un resultado del oír, y el oír el mensaje, y el mensaje se oye, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que en esta noche el primer indicio es que en tu corazón haya fe. Tú no podrás moverte si no hay fe. Yo sé que en esta noche hay personas aquí que vinieron con fe. Vinieron porque yo sé que el Señor tiene algo para ellos. Y si tú viniste por ese milagro, es porque en esta noche necesitas que tu fe se ancle a Dios. Y por eso te estás moviendo. Y yo sé que en esta noche Dios va a hacer algo. Yo no estoy aquí para hacer algo. Es Dios el que ya está empezando a orar. Es más, ya está empezando a orar. Ya le está empezando a sanar a aquel que está enfermo. Ya le está empezando a obrar en aquel que está quebrantado. Porque Él es el que lo hace. Él ve tu esfuerzo. Él ve tu movimiento. Amén. La Biblia dice que Él escuchó hablar de Jesús. Y escuchó hablar porque habían evidencias. Y esas evidencias eran que Él había hecho un milagro. No podía moverse si no había un milagro.
¿O acaso usted se va a mover cuando no hay una evidencia, una prueba palpable de algo? En este caso usted va a buscar un empleo y quizás en ese lugar no hay nada. No, usted se va a mover a donde haya algo, una evidencia clara de que hay una empresa a la cual usted va a laborar. Amén. Es así. Él se movió en fe. Él se movió y caminó desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Él tenía que buscar la solución a la sanidad de su hijo. Y ese era Jesús. No había más solución. Al moverse y al llegar a Caná de Galilea, dice la Biblia, en Capernaum, cuando oyó que Jesús había venido a Galilea, y dice la palabra, que él llega y le suplica a Jesús, le ruega que llegara y fuera con él a Capernaum para poder sanar a su hijo. Es el momento donde muchos de nosotros también rogamos y tenemos que llegar con ese corazón delante de Dios. Tenemos que llegar con ese corazón, humillados. Tenía riqueza, entendió que el único que podía sanarlo era Jesús. Él llega humillado delante de él. Él no llega quizás diciendo: Jesús, necesito que sanes a mi hijo, mira, aquí tengo todo el dinero, porque a nuestro Señor, gracias a Dios, no se compra con dinero. Y llega y le dice: Señor, tú eres el único que puedes sanar a mi hijo. Tú eres el único que puedes sacarlo y librarlo de la muerte. Por eso vengo a rogarte delante de ti. Pero la Biblia también nos enseña que la respuesta de Jesús quizás no era muy buena. Porque lo que él dice es que Jesús entonces dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El hombre creyó. El hombre fue de Capernaum hasta Caná de Galilea, casi una distancia de 20 kilómetros, 30 kilómetros, si mal no estoy. Y llega con un esfuerzo propio y un anhelo de buscar un milagro. Pero es allí donde Jesús muchas veces, Él escudriña nuestro corazón. Él tenía que probar el corazón de este hombre. Porque muchas veces buscamos a Jesús, mis amados hermanos, es simplemente por un milagro. Wow, un milagro muchas veces. Pero él tenía que probar la fe de este hombre. Solamente ustedes creen es por señales y prodigios. En esta noche muchas veces las señales y los prodigios es una señal y una muestra de que Él es real y poderoso. Pero hay veces donde Jesús va a probar tu fe, donde Él va a mirar si en realidad lo estás buscando a Él o simplemente un milagro. Cuando Él prueba a este hombre, al decirle así, dice la palabra que este hombre se siente afligido y dice: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le responde de esta manera, pero él lo que hace es bajar y decir: Señor, tú eres la única solución. Tú eres el único que puede restaurar sanar a mi hijo, sacarlo de la muerte prácticamente. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Hay una fe, sí, este hombre tenía una fe, claro. Pero muchas veces no nos enfocamos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos enfocamos muchas veces más es en el milagro que se va a realizar. Y eso es lo que en esta noche Jesús quiere hablar en tu corazón y en tu vida. Es que en esta hora te enfoque, primeramente tu fe esté enfocada, es en Él. Por eso muchas veces lo que estamos aquí hemos orado y quizás no hemos recibido un milagro. Es porque muchas veces nuestra fe no está enfocada en Él, sino en lo que el resultado que Él va a dar. Él va a dar un resultado muy positivo y bueno, claro que sí. Él tiene el poder y la autoridad. Él lo tiene. Pero cuando nos enfocamos en Él primeramente, nuestra vida va a cambiar. Cuando nos enfocamos en Él, accedemos al milagro que necesitamos. Cuando enfocamos nuestra fe en Él, las puertas se abren. Cuando enfocamos nuestra fe en Él, nuestra vida es cambiada. Cuando enfocamos primeramente nuestros ojos, porque la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe.
Y eso es lo que el Señor quiere hablarte en esta precisa noche. Es que no te enfoques quizás muchas veces en el problema, en la dificultad, o que te enfoques en el resultado de esa dificultad, sino que te enfoques primeramente en el dador de la vida, que es Él, en la vida eterna, que es Él. Él es el dador de todo. Dice las cosas que todas las cosas susciten por Él y para Él y en Él. Es Él el que en esta noche nosotros tenemos que buscar primeramente. Al que tenemos que primeramente afianzarlo a buscar es a Él, no los resultados. Porque muchas veces los resultados no van a ser lo que nosotros queremos que sean. Muchas veces los resultados van a ser diferentes. Porque cuando Dios obra, Él sabe para qué lo hace. Y es allí donde usted y yo no tenemos ningún cuestionamiento delante de Él por su soberanía y grandeza. Pero en esta noche estoy para decirte, mi querido hermano, tampoco te sientas afligido. Es que te puedas levantar en fe, pero levántate en fe hacia Él, que Él es el que puede restaurar y sanar tu vida. Él es el que puede salvarte, porque primeramente Él vino a salvar tu vida. Es la salvación primeramente. Cuando hay salvación, déjame decirte que es allí donde empiezan a obrar las cosas que tú estás necesitando, porque Él es el que conoce todas nuestras necesidades. Amén. Él es el que las conoce. Él es el que sabe todo. Por eso Él sabía el corazón que tenía este hombre. Él por eso tenía que no solamente hacer el milagro en él, sino que también tenía que cambiar su vida. Y eso es lo que el Señor en esta noche va a hacer en ti. No solamente va a hacer un milagro en ti, sino que también va a confrontarte, va a impactar tu vida para que lo puedas aceptar a Él en tu corazón. Y si tú le crees en esta hora, alábale porque Él vive. A su nombre. Él es bueno y maravilloso. Oh. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, cuando ya dejamos de desenfocarnos en el resultado y nos enfocamos en Él, no solamente vamos a capturar un milagro, sino que toda nuestra vida será cambiada, porque Él es el que vivirá en mí. Amén. La única manera de capturar su milagro es reconocer que Jesús puede obrar en su fe al sanar a su hijo y transformar su corazón. Cuando Él le responde de esta manera, y es allí donde ahora voy a tocar el otro punto más profundo, es que Jesús le dice, puede decirte, tu hijo vive. Una palabra cambió su vida. Una palabra lo transicionó de algo que podría haber sido a algo que ya es. Es allí donde Él empezó a creer. Es allí donde Él empezó a ver que Él era el único, que Jesús era el que no solamente podía sanar, sino cambiar vida. Ahí su fe fue elevada, ahí su fe fue transicionada. Ahí Él empezó a ver a Jesús, no simplemente como el que iba a sanar a su hijo, sino también como su Salvador. Porque la Biblia, vuelvo y lo repito, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Él entendió que esa misma palabra era la que lo iba a transformar. Y esa es la misma palabra que en esta noche el Señor va a hacer algo extraordinario en ti. Va a hacer algo extraordinario en tu familia. El Señor va a hacer algo extraordinario en lo que tú estás necesitando. Esta es la noche de tu milagro, porque es la noche donde te vas a enfocar en el Dios que hace los milagros. Alabado sea su nombre. Es Él el que hace todas las cosas. Él es el que obra. Él es el que está en esta noche. Wow. No solamente obedeció la palabra al decir, ir, vete, tu hijo vive. Ya puedes irte. No insistió más. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Confió. Confió, tuvo ofensa en esa palabra. Se aferró a ella. Dijo, esta es mi palabra. Esta es la que necesito. Esto es lo que Dios, esto es lo que yo no quería escuchar, pero es lo que quería escuchar, pero también transformó mi vida. Y dice la palabra que Él fue, y no solamente eso, sino es que escucha hablar y le dice a su siervo, claro, tu hijo fue sanado a la 1 de la tarde y su fiebre se quitó. Ya tu hijo está sano. Todo está bien.
Y dice la Biblia, alabado sea el Señor, que creyó y creyó él con toda su casa. El milagro fue completo. El milagro no solamente se quedó en que su hijo fuera sanado, sino que creyó él y toda su casa. Creyó él y toda su casa. Es lo que el Señor en esta noche quiere hacer en la vida de alguien. Es que no simplemente creas que se va a solucionar el milagro, sino que el Dios de milagro va a quedar en ti. El Dios que hizo el milagro va a vivir en ti. El Dios que hizo el milagro va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Él será tu amparo, Él será tu refugio, Él es todo en tu vida y Él lo va a hacer. Así que en esta noche es mirar que Dios aumente nuestra fe. Hay otra historia que también quería compartir rápidamente, porque quizás ya el tiempo nos puede hacer un poco escaso. Es la historia de otro padre. No sé, el Señor quiere hablarle a los padres en esta noche. ¿Cuántos padres hay aquí en esta noche? Alabado sea el Señor. Y habla de que Jesús sana a un muchacho endemoniado. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 21. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viendo se asombró y corriendo a él saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, trague a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secado. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Él respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajo. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en fuego y en agua para matarle. Un espíritu inmundo quería matar al muchacho. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos en esta noche creen que todo es posible? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y es aquí este pedacito que Dios habló a mi corazón. Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es la historia de otro padre que estaba afligido. Quizás no estaba en la misma situación que este hombre, que el noble. Al contrario, dice la Biblia que estaba desde niño este muchacho, el hijo de él. Desde niño tenía este espíritu inmundo, este espíritu de maldad, que lo único que hacía era tratar de matar al muchacho. Y sucede que se lo llevaron a los discípulos, no pudieron, fracasaron en ese momento de intentar expulsar a este demonio. Pero tuvieron que llevarlo delante del Todopoderoso, delante del Maestro, delante del que tiene el poder y la autoridad. Y nos sigue narrando la palabra que en ese momento Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Pero es allí donde Jesús mira y le dice, este muchacho tiene un espíritu muy fuerte. ¿Desde cuándo? Desde niño. No se sabe si fueron 10, 5, 6 años, 10, 12 años. Pero llevaba mucho tiempo este muchacho con este problema. Y quizás el padre estaba más atormentado que él. Usted se puede imaginar con un hijo así, durante 12 años, tratando de que su hijo cambie o sea transformado y sea sanado y sea libre de este demonio.
Dice la Biblia que este hombre llevaba mucho tiempo con este problema. Pero es allí donde me impacta, porque el 23 y el 24 es un versículo tan poderoso. Porque Jesús le pregunta, ¿tú crees? Y él le dice, claro que sí. Si tú crees, entonces todo es posible. Todo es posible para la vida de nosotros si creemos en Él. Todo es posible porque Él va a actuar en medio de tu dificultad. Todo es posible porque sé que muchos de los que vinieron aquí en esta noche quizás no tienen el problema ni del noble, o quizás no tienen un problema parecido, puede ser en la enfermedad, o quizás no tienen un problema también parecido con este hombre, y quizás su hijo está endemoniado. Pero hay muchos problemas los cuales necesitan ser resueltos solamente por Dios, solamente por Jesús. Quizás hay problemas económicos fuertes. Quizás has estado buscando un trabajo hace más de 2, 3 años. Sí, porque sucede. Quizás has vivido ligado a la maldad y al odio, o a maldiciones, a fracturas generacionales en tu vida. Pero es la noche donde, si tú crees, todo es posible. Si tú crees, todo es posible. ¿Es o no es posible? Entonces, si tú le crees, alaba a Dios en esta noche. Porque todo es posible si puedes creer. Porque todo está dado. Por Él es que podemos hacer las cosas. Por Él es que podemos ver cada amanecer. Y por Él es que hoy el Señor va a hacer un milagro. Por Él es que hoy vamos a ver un nuevo amanecer. Hay un nuevo amanecer para alguien. Quizás toda tu vida has estado atormentado o afligido, pero hoy es un nuevo amanecer. Amén. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, yo creo. Y miren esto, el hombre creía en Jesús. El hombre sabía quién era Jesús. Pero hay algo que me impacta, que reconoció. Muchas veces delante de Él hay que reconocer. Hay que reconocer que muchas veces somos incrédulos. Que muchas veces nos gana el será. ¿Será que Dios podrá hacer este milagro? Por eso, como te lo hablaba anteriormente, enfócate primeramente en Él. El enfocarte en Él te va a llevar a lugares que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido a corazón de hombre. Enfocarte en Él va a traer no solamente un nuevo amanecer, sino que traerá algo nuevo a tu vida, porque Él todo lo hace nuevo. Porque yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso cuando yo digo yo vivo en fe, es decir, ya yo no vivo como vivía antes. Ya yo empiezo a vivir una vida nueva, porque Él es el que está en mí. Y eso es lo mismo que hizo con este hombre. Él miren las dos realidades de ellos, y en lo cual ellos coinciden, es que los dos tenían una falta de fe. Y muchas veces esa es la causante de que los milagros no ocurran. Pero gracias a Dios en esta noche estamos aquí. Y es para poder identificar eso en Él. Y que Él nos muestre que hay un milagro que se puede procesar si primeramente lo buscas a Él en esta noche. Porque Él es el que tiene la solución. Alaba lo que Él vive en esta noche. Así que ahí donde te encuentras, quiero que te levantes. Vamos a estar orando. Porque el Señor tiene algo nuevo en esta hora para ti. Yo sé que viniste por un milagro, pero es la noche donde te tienes que enfocar en Él. Es la noche donde vamos a pedirle a Él que Él sea el que nos lleve a lo que Él quiere. ¿Sabes? Muchas veces le ponemos condición al Señor. Y queremos decir, yo quiero, Señor, que esto se haga así. No. Cuando tú le entregas tu corazón a Él y empiezas a vivir y dejar que tu vista se enfoque en Él, Él es el que te va a llevar y te va a decir cómo va a ser el milagro. Como tú pensaste no iba a ser. Es que esta es la noche donde Dios también te va a sorprender. ¿Cuántos creen en esta noche que el Señor te va a sorprender? Él te va a sorprender en esta noche, amada iglesia.
Es la noche donde va a venir algo sorpresivo de Él, algo inesperado, algo que tú ni mismo creías que iba a suceder. Porque lo que Dios hace muchas veces tiene que ser inesperado. Levanta tus manos en esta noche. El Espíritu de Dios está aquí. Su Espíritu se mueve. Su Espíritu que trae vida. Su Espíritu que trae sanidad. Su Espíritu que trae liberación. Es el Espíritu Santo que está aquí en esta noche. Ese mismo Espíritu te va a enfocar a buscarlo a Él, a que pongas tus ojos primeramente en Él. Pero antes, quiero que los amigos que alzaron las manos y en esta noche saben que su vida necesita ser cambiada, que su vida necesita ser restaurada, te invito a que pases aquí en esta noche. Yo sé que el Señor va a hacer algo poderoso en ti. La iglesia está orando en esta noche. La iglesia ora. Es necesario que esta iglesia ore. Es necesario que la iglesia se mueva. Dios va a hacer algo nuevo en ti en esta hora. Tú viniste por un milagro, pero Dios te va a dar más. Es la noche de volver a aceptar a Jesús en nuestro corazón. Darnos este privilegio de orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La iglesia orando. ¿Sabes? Hay una batalla espiritual muchas veces. Y si la iglesia nada más nos está viendo y está mirando, no, hay que orar. Porque hay personas que necesitan ser transformadas por Dios. Dios les bendiga esta noche. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Repite esta pequeña pero poderosa oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he sido un pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado, y bórralo del libro de la condenación. Hoy te acepto como mi Padre, como mi Señor, como mi sanador y como mi restaurador. Gracias, Señor Jesús. Si pueden estar pasando, hay unos hermanos que quieren tomar sus datos. Vamos a estar llamándolos, compartiendo con ustedes. Y queremos que el Señor también sea. Gracias. Y la iglesia ora en esta noche. Porque hay noche de milagro, es noche de milagro, es noche donde Dios va a obrar, es noche donde el Señor va a empezar a transformar tu vida. El Espíritu de Dios está en esta noche. Es el momento donde tienes que cerrar tus ojos y empezar a enfocarte en Él. Es la noche donde el Espíritu de Dios empieza a obrar. Oh Señor, Espíritu Santo, tú estás aquí en esta hora. En esta hora tú empiezas a obrar en medio de esa necesidad. Tú empiezas a obrar en medio de esa escasez, Señor. Tú eres el que oras por tu milagro. Tú eres el que empiezas a inyectar tu fe. Es hora de que tu fe aumente más. El Señor está aquí en esta hora. Es hora de que no salgas igual como saliste. Es hora de que empieces a ser transicionado por Él. En el nombre de Jesucristo. Esta es la noche donde el Señor está en este lugar. Es la noche donde se empieza a ver sus milagros. Es la noche donde ahí donde estás tú, quizás los que están ahí en redes sociales, empieza el Señor a obrar de manera poderosa. Y catarabasaya, en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que está enfermo, todo aquel que está padeciendo una necesidad, todo aquel que no sabe lo que está viviendo, hoy se empieza a romper todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesucristo. Cualquier enfermedad que sea, se empieza a ir fuera, porque el Señor es el que tiene el poder. Él es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. Él es el soberano, porque en su nombre hay poder, en su nombre hay liberación, en su nombre hay sanidad, en su nombre se va todo aquello que te está perturbando. En su nombre, es en su nombre, mi querido hermano, es en su nombre que podrás alcanzar lo que no has podido alcanzar.
Antonina, es en el nombre de Jesús que ya eres sana. En el nombre de Jesucristo. Es en su nombre que empiezan a ver los milagros. Yo no sé lo que tú estás pidiendo en esta noche. Yo no sé si lo que tú estás ansiando que Él haga por ti. Pero es la noche donde Él empieza a obrar de una manera sobrenatural. Es la noche donde Él empieza a obrar de una manera sobrenatural. No le impidas que Él haga algo en tu vida. Es tu fe la que lo mueve. Dice la palabra que si tuvieres fe podrás mover una montaña. Y yo creo en esta noche que tu fe aumenta. Yo creo que en esta noche tu fe empieza a crecer. Y empiezas a ver que Él va a hacer algo poderoso en ti. Es la noche donde los milagros empiezan a suceder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Es la noche donde el Espíritu de Dios te vuelve a tocar si no te había tocado hace tiempo. Es la noche donde empieza el Señor a transformar tu vida. Adórale en esta noche. Él está en este lugar. Él está en este lugar, iglesia. Él está en este lugar. Él empieza a orar. Él empieza a ministrar. Él empieza a hacer como Él quiere. Si tú se lo permites, en una noche diferente. Es la noche donde no puede ser el mismo. Es la noche donde tiene que empezar a suceder lo que era imposible. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay personas que están pidiendo. Hay personas que están pidiendo por sus hijos. Hay mujeres que están deseando que sus hijos cambien, que sus hijos empiecen a ser restaurados. En esta noche el Señor te dice: empieza a buscarme a mí en espíritu y en verdad. Y verás que hay solución. Y verás que hay transformación. Oh, rebacatarabasocatarabasaya. Y catarabacanda rebasoja. El poder de Dios está aquí en esta hora, mi amado hermano. El poder de Dios que empieza a restaurar. En medio de las redes sociales hay personas que están afanadas por un milagro. Y el Señor en esta noche empieza a orar ahí. En medio de esa enfermedad, en medio de ese cáncer, en medio de ese SIDA. Sí, Señor, en medio de toda enfermedad pulmonar. En el nombre de Jesús. Ahora por la palabra. Hay una atmósfera de milagro en medio de este lugar. Hay una atmósfera de milagro. Hay una atmósfera de milagros. El Señor empieza a obrar en medio de esa parálisis que estás viviendo. El Señor empieza a obrar en esta preciosa noche. Es una noche, no es una noche cualquiera. Es una noche donde el poder de Dios empieza a tocar. Recatarabasaya. Es una noche donde empieza a haber restauración. Es una noche donde todo impedimento satánico, todo impedimento diabólico, en el nombre de Jesús queda sin poder y es echado fuera. Hay personas en medio de las redes sociales que están siendo tocadas por el Espíritu Santo y están empezando a hablar en lenguas. Hay un poder celestial en medio de esta casa. Lo que empezamos a ver en esta noche es algo sobrenatural. Hay algo sobrenatural de Dios en medio de esta casa. Es lo sobrenatural que Él prometió y en esta noche lo está dando. En el nombre de Jesús. Hay algo nuevo, iglesia. Clama a tu Señor. Clama a tu Padre que está en esta noche. Hay algo nuevo de Dios. Hay algo nuevo de Dios. Hay algo nuevo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Estás empezando a romper todo yugo, Señor. Toda atadura del diablo. En el nombre de Jesús. Hay personas que vinieron deseosas de que su vida sea cambiada, de que su familia sea restaurada. Hoy en el nombre de Jesús, si quieres solamente ver a su gloria, hoy verás la posibilidad. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Ese es su santo nombre. Es el Espíritu de Dios que está aquí en esta hora. Empieza a fluir el Espíritu Santo. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces. Ahora en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús de todo espíritu de depresión ahora se va fuera de tu vida. En el nombre de Jesús está cayendo la gloria, mi amado. La gloria del Espíritu Santo está aquí. Así eres tú. El Espíritu Santo empieza a fluir de una manera poderosa. Empieza a tocar tu vida. En medio de las redes sociales
pidiendo por una sanidad. Ahora en el nombre de Jesús, empieza el Señor a orar en medio de tu sequedad, en medio de tu adversidad. Ahora empieza a creer. Hay algo nuevo de Dios. Hay personas que están siendo libres. Hay personas que están siendo libres. En el nombre de Jesús. Anda, reba, saca, la vasalla. Ahí está. Hermanos, en el nombre de Jesús, ahí hay libertad. Hay libertad. Es que cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad. Esta es una casa donde el Espíritu de Dios se mueve. Aunque no pueda ver, estás Él está obrando en esta noche, iglesia. No pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. El poder de Dios. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. El Señor ha preparado para esta iglesia. Siempre estás Hay algo nuevo de Dios. Hay algo nuevo de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo. Fuera. Se va todo el espíritu de ella en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fuera. Ahí está el Espíritu Santo que está orando en esta noche. Milagroso Señor, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, Está en esta noche. Dios, así eres tú. Gracias. Alza tus manos en esta noche. Su presencia está aquí en este lugar. Wow. Gracias. Gracias. Porque en medio de la adoración ya Él cumplió tu milagro. Empezó a enderezar ese dolor que tenías. Se empieza a desaparecer de tu columna. El Espíritu de Dios empezó a caer como un fuego en medio de ti. Tú que viniste con ese dolor de cabeza que decía ya no puedo más. El Espíritu de Dios te empieza a restaurar. Empieza a sanar de una manera poderosa. Es el poder de Dios que está aquí, mi amado. Wow. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Bienaventurados los que lloran, porque ellos son consolados. Gloria al Rey, gloria al Padre. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Él está aquí haciendo milagros. Él está aquí actuando de manera sobrenatural. Siéntelo, siéntelo como obra en tu vida. Siéntelo. Siempre Esta es la noche de tu milagro. Aunque no pueda ver, estás obrando. Él se está moviendo Aunque esta no noche. pueda ver, estás No lo ves, pero está actuando. Siempre estás, Siéntelo, siempre estás siéntelo, obrando. siéntelo. Tú siempre estás obrando. Está obrando esta noche. Está obrando. Está rompiendo cadenas. Cadenas generacionales están cayendo. Están cayendo. Ahora mismo. Siente el poder del Espíritu. Siente el fuego como fluye. Esta es tu noche de milagro. Atesóralo. Recibe el fuego del Espíritu Santo de Dios. Recibe. Recibe lo que esta es tu noche. Gloria al Rey. Así eres tú, Padre. Así eres tú, amado Señor. Obras en silencio, pero obras. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dile gracias, Señor, por esta noche. Gracias, amado Rey, porque hoy recibí soplo de vida nueva. Gracias porque hoy me hablaste. Gracias porque esta noche tuve un milagro de restauración emocional, espiritual. Hoy hago un cambio en mi vida. Hoy comienzo un nuevo nacer. Hoy se ha quitado tu venda para ver la gloria y el poder de Dios. Un aplauso fuerte al Rey. Ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Qué hermoso es alabarle al Señor. Qué hermoso. Les recordamos el domingo las 2 escuelas dominicales a las 6 de la mañana, 9 de la mañana y también el servicio de los adolescentes.
edad de 12 a 17 años en el templo menor. Cerremos un momento nuestros ojos. Señor Dios Padre, cuida nuestras entradas, cuida nuestra salida. Que la palabra que tú nos regalaste hoy, Señor, quede sembrada en nuestro corazón y ayuda a colocarla en práctica y en obra, Dios. Que no sea semilla seca, sino que sea semilla de vida, que nos ayude a expandir las estacas y a expandir nuestras tiendas, Señor. Gracias, Padre Celestial. Vete con cada uno de los que están aquí presentes y con los que están en sus hogares y tráelos de retorno el domingo. Trae un invitado. Amén y amén. Feliz noche.